Hola y bienvenidos a Académicamente. Mi nombre es Carlos Girón y les daré una introducción a la anatomía humana, donde veremos una serie de conceptos y términos anatómicos importantes a tener en cuenta a la hora del estudio de la anatomía del cuerpo humano. Comencemos. ¿Qué es la anatomía en sí? Esta es una ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos desde el punto de vista macroscópico y microscópico. Cuando nos referimos a morfología, es el estudio de la forma y características de una estructura anatómica. La anatomía estudia desde el punto de vista macroscópico, es decir, que estudia los órganos, los sistemas del cuerpo a simple vista, mientras que el punto de vista microscópico requiere de instrumentos como por ejemplo el microscopio para poder observar y estudiar mejor las estructuras diminutas, muy pequeñas, como por ejemplo las células. La anatomía estudia entonces la morfología, la estructura de los componentes de un organismo que incluye a los animales, las plantas, microorganismos y por supuesto al cuerpo humano. En este caso nos vamos a enfocar en la anatomía humana. La anatomía humana se clasifica de la siguiente manera. Tenemos la anatomía descriptiva o sistemática. Estudia el cuerpo humano por sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo y el sistema nervioso. La anatomía regional o topográfica estudia al cuerpo humano por regiones. Ejemplo, la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, entre otras. La anatomía aplicada o clínica es aquella en donde utiliza los conocimientos previamente obtenidos sobre anatomía y aplicarlos en la práctica clínica médica. La anatomía del desarrollo se encarga del estudio de todos los cambios normales y anormales del cuerpo humano durante el desarrollo de este, como por ejemplo es la embriología, que estudia el desarrollo del cuerpo humano en la vida intrauterina, es decir, cuando es un embrión y un feto. La anatomía funcional o fisiológica es aquella que relaciona la estructura, los componentes de un órgano con su función. La anatomía de superficie es aquella en donde estudia las estructuras anatómicas palpando sobre la superficie de la piel. Por ejemplo, se puede palpar la clavícula sobre la piel, se puede palpar también las costillas, la patela, es decir, la rodilla. Y finalmente, la anatomía patológica. En esta es un estudio donde compara la anatomía normal de un órgano, una estructura anatómica en sí, con una estructura anormal, en un estado patológico que presenta una enfermedad, una malformación. Y entonces es más de una comparación entre un estado normal, sano, con un estado patológico, malformado. Veamos ahora la posición anatómica. La posición anatómica es la posición que adopta el cuerpo humano en el espacio con el fin de estudiarlo anatómicamente. Esta posición es el punto de partida para referirnos a los términos de orientación que se utilizan para describir las partes y regiones del cuerpo. Entonces es muy importante conocerlo porque a partir de esto nosotros nos vamos a referir en ciertos términos de orientación y ubicación de las distintas partes del organismo. ¿Cómo es la posición anatómica? Se describe al cuerpo humano en bipedestación, es decir, de pie, inmóvil, con la cabeza sobre los hombros y una vista hacia el frente. La espalda se va a encontrar erguida, derecha, como ven acá. Los brazos a ambos lados del tronco, este es el tronco y a ambos lados los brazos, con las palmas de las manos abiertas mirando hacia el frente. Los pulgares a ambos lados hacia afuera. Las piernas y los pies se van a hallar juntos. Y ven acá los pies juntos con una abertura de aproximadamente 45 grados. Entonces, a partir de esta posición anatómica, vamos a ubicarnos en las distintas orientaciones del cuerpo humano. En cuanto a la planimetría, tenemos que este es un conjunto de planos imaginarios que sirven de referencia para dividir el cuerpo humano en diferentes partes o zonas que van a facilitar su estudio anatómico. Tenemos tres planos principales: el plano sagital,
el plano frontal o coronal y el plano transversal u horizontal. Estudiaremos cada plano. El plano medio o sagital, también llamado plano longitudinal, es una línea imaginaria vertical que pasa longitudinalmente a través del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades o zonas, una mitad derecha y una mitad izquierda. Entonces, cuando nos refiramos a sección o corte sagital, es un corte que pasa a través de una línea vertical dividiendo esa estructura en una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano frontal o coronal es un plano vertical perpendicular. ¿Por qué perpendicular? Porque intersecta al plano sagital, ¿ok? Es un plano perpendicular medio en un ángulo de 90 grados porque intersecta, como dije, al plano sagital y sirve para dividir el cuerpo en una mitad anterior, es decir, la parte que se encuentra hacia adelante, y una mitad posterior, que es la que se encuentra hacia atrás. El plano horizontal o transversal es un plano, una línea imaginaria, que pasa horizontalmente dividiendo al cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Es un plano perpendicular al plano sagital y al plano coronal. Bien, hagamos este ejercicio para entender los planos. Tenemos este órgano, es el cerebro. Si nosotros hacemos este corte, sería transversal, un corte transversal u horizontal. Y al hacerlo, tendríamos esta imagen del cerebro. Cortamos transversalmente y obtendríamos esta porción del cerebro. Lo dividimos una mitad superior y una mitad inferior. Ahora, si nosotros hacemos este corte, es una sección o corte frontal o también llamado coronal, dividiendo el cerebro en una parte anterior y una parte posterior. Si hacemos este corte, podríamos obtener esta imagen en un corte coronal. Ahora, viendo el cerebro, si nosotros llegamos y hacemos una sección en la línea media, un corte sagital, que divide al cerebro una mitad derecha y una mitad izquierda, tendríamos esta imagen del corte sagital. Aquí tenemos una imagen del tórax. Este es el tórax con el corazón. Si nosotros hacemos una sección o un corte en el plano sagital, es decir, en la línea media, un corte longitudinal de este tipo, ¿ok? Un corte de este tipo, tendríamos esta imagen, ¿ok? Tendríamos esta imagen del tórax. El tórax en este caso ha sido seccionado para dividirlo en una mitad derecha y una mitad izquierda. En este caso sería la mitad izquierda del tórax en un corte sagital o longitudinal. Ahora, si nosotros hacemos una sección o un corte transversal así, tendríamos entonces esta imagen. Fíjense, la imagen del tórax cortado transversalmente. Y aquí tenemos el corazón que habíamos visto antes, que es este mismo que se ve acá, pero este es un corte sagital y este es un corte transversal del mismo tórax. Continuemos con la terminología anatómica. Esta se basa en un lenguaje propio de la anatomía destinado a facilitar la comunicación y comprensión entre profesionales del área de la salud, sean médicos, enfermeros, fisioterapeutas, entre otros. Y esto tiene como objetivo definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. Entonces, acá se utilizan términos o palabras específicas que definen algo referente a la anatomía. Cuando se estudia la anatomía del cuerpo, hay que utilizar esta serie de términos para relacionar, comparar, ubicar, también definir movimientos, sufijos, prefijos. Esto basado en un lenguaje propio de la anatomía.
Veamos entonces esta serie de términos utilizados en la relación y comparación entre estructuras o parte de una estructura anatómica. Tenemos primero el término superior o craneal, significan lo mismo, es decir, una estructura se encuentra más cerca a la cabeza, en pocas palabras, más hacia arriba, y esto va relacionado con el plano horizontal. Recuerden que el plano horizontal divide el cuerpo en dos partes, en la parte superior y una parte inferior. Mientras más arriba se encuentre, es más superior esa estructura. Por ejemplo, el tórax es superior con respecto al abdomen, es decir, el tórax se encuentra más hacia arriba que el abdomen. El término inferior o caudal significa que la estructura se encuentra más hacia abajo, más cerca de los pies. Por ejemplo, el abdomen es inferior al tórax. Proximal. Esto significa que una parte de la estructura o la estructura se encuentra más cerca de la raíz u origen de un miembro. Por ejemplo, el hombro es más proximal del brazo. Es la parte más proximal. Si nosotros comparamos el hombro con la mano, vemos que el hombro está más próximo al origen del brazo, del miembro superior como tal. Distal es lo opuesto, es cuando una parte de una estructura se encuentra más alejada del origen de dicho miembro. Por ejemplo, la mano es más distal que el hombro, está más lejos. El término anterior, también denominado ventral, significa que la estructura o parte de la estructura se halla en la parte más anterior del cuerpo, es decir, más hacia adelante. Por ejemplo, la nariz se ubica en la superficie ventral o anterior del cuerpo, es decir, que la nariz está más hacia adelante. El término posterior o dorsal significa que la estructura o parte de esta se ubica en la parte más posterior del cuerpo, es decir, más hacia atrás. Por ejemplo, la escápula, son unos huesos que se ubican acá, se hallan más posterior en la superficie dorsal del cuerpo. El término interno o medial significa que la estructura o parte de esta se halla más cerca de la línea media. Recordemos que esta es una línea imaginaria que pasa por el plano sagital o longitudinal. Si la estructura se encuentra más cerca de esta, más interna, más hacia adentro, es medial. Por ejemplo, el ombligo es medial. El término externo o lateral significa la estructura o parte de esta se haya alejado de la línea media, se encuentra más hacia afuera. Por ejemplo, las caderas son laterales con respecto al ombligo, es decir, que se encuentran más hacia afuera, más hacia la parte externa. Veamos este ejercicio. Tenemos el tórax. El tórax está abierto y tenemos los órganos torácicos como los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo y el corazón. Enfoquémonos en el pulmón derecho. Tenemos acá, para describirlo, en la parte superior del pulmón presenta un vértice. Este lo vamos a denominar vértice superior. Mientras que la parte inferior del pulmón presenta una cara. Esa cara es la cara inferior porque es la cara del pulmón que se encuentra más hacia abajo. Ahora, si nos enfocamos en la parte externa del pulmón, esta es una cara del pulmón, ¿ok? Y se encuentra más hacia afuera. Por lo tanto, es la cara lateral o externa del pulmón derecho. Y del otro lado tenemos la parte interna del pulmón, es decir, que se encuentra más cerca de la línea media. Por lo tanto, esta cara del pulmón se denomina cara medial o interna del pulmón derecho. Ahora, tenemos esta imagen, es un corte sagital del abdomen. Aquí se van a encontrar ciertos órganos como el estómago y el intestino. En este caso salen seccionados o cortados. Enfoquémonos acá, el hígado. El hígado presenta dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La cara del hígado que se encuentra más hacia adelante es la cara anterior, mientras que la cara del hígado que se encuentra más hacia atrás se denomina cara posterior. Términos de movimiento. Esto se refiere
a la serie de movimientos que pueden realizar las partes del cuerpo, sobre todo los miembros. Estos vienen en pares. Si se realiza algún tipo de movimiento, este tiene uno que se opone. La flexión y la extensión. La flexión es cuando ambas partes de una articulación se acercan entre sí. Por ejemplo, el antebrazo se flexiona sobre el brazo, haciendo que el antebrazo y el brazo se acerquen más. La extensión es lo contrario. En este caso, el antebrazo se extiende y se aleja del brazo. La abducción y la aducción. Hay que tener cuidado con estos dos términos, debido a que a cómo se escribe es una letra lo que las diferencia. Una letra B específicamente. La abducción es el movimiento por el cual un miembro se aleja de la línea media, mientras que la aducción es cuando un miembro se acerca a la línea media. Abducción podemos relacionarlo con abrirse, abrir los miembros superiores. Abrir con B, en este caso, abducción. Pueden relacionarlo de esa manera. La rotación, en este caso, rotación interna, es el movimiento del miembro sobre su propio eje en dirección de la línea media. En el caso de la rotación lateral o externa, es el movimiento del miembro sobre su propio eje alejándose de la línea media, es decir, rotando hacia afuera. La pronación y supinación. La pronación es la rotación interna del antebrazo y de la mano, con lo que la palma de la mano queda mirando hacia abajo. La supinación es la rotación externa del antebrazo y de la mano, por lo que la palma queda mirando hacia arriba. Y la circunducción es la secuencia de movimientos que incluyen flexión, extensión, abducción y aducción. De esta manera se realizan movimientos de forma circunferencial. Las regiones topográficas. Estas son las diversas partes del cuerpo. ¿Cómo se divide anatómicamente? Tenemos arriba hacia abajo la cabeza, por debajo de esta el cuello y este se continúa hacia abajo con el tórax. El cuello permite la unión entre la cabeza y el tórax. Por debajo del tórax se halla el abdomen y justo por debajo de este la pelvis. El tórax, abdomen y pelvis en conjunto se puede denominar tronco. A cada lado del tronco se desprenden estos dos miembros, conocidos como miembros superiores. Es lo que popularmente conocemos como brazos. Se compone del hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. La mano con sus respectivos dedos. En la parte inferior del tronco vemos que a la pelvis, ambos lados en la parte inferior, se unen otros miembros, los miembros inferiores. Estos son los que conocemos popularmente como piernas. Incluye al muslo, rodilla, pierna y los pies. Todo esto es la división anatómica de manera general del cuerpo. Tenemos las cavidades corporales. Estas son estructuras huecas, es decir, que su interior es una cavidad, que van a funcionar como un medio de contención y protección para los órganos blandos. ¿Como contención? Bueno, que dentro de esas cavidades contienen a los órganos. Entonces, en las cavidades corporales encontramos de arriba hacia abajo principalmente la cavidad craneal, la cual aloja y protege al encéfalo, es decir, al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Luego tenemos el cuello. Es una cavidad la que posee lo que son órganos como la faringe, la laringe y la glándula tiroides. Por debajo de este se halla la cavidad torácica, que se ubica en el interior del tórax. En esta se alojan órganos como los pulmones, el corazón y el esófago. Por debajo de esta se halla la cavidad abdominal, donde se alojan órganos como es el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas y el vaso. Cabe destacar que la cavidad torácica y la cavidad abdominal están separados por un músculo
que acá lo remarcan, un músculo muy delgado y ancho que se conoce como diafragma. El diafragma es un músculo muy importante para la respiración. Es el que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y justo en la parte más inferior se ubica la cavidad pelviana, donde se alojan órganos pelvianos como son el recto, la vejiga y el aparato genital masculino en el caso del hombre y el aparato genital femenino en el caso de la mujer. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ven las cavidades corporales, la cavidad craneal, que contiene el encéfalo, el cuello, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, más hacia abajo la pelvis. Niveles de organización biológica. Esto se refiere a cómo los componentes de un individuo se organizan, desde lo más pequeño hasta lo más grande y complejo. La unidad biológica más pequeña es la célula. La célula, a su vez, contiene componentes más pequeños conocidos como organelas. Encontramos, por ejemplo, el núcleo de la célula, una membrana plasmática que es la que la delimita, en su interior un citoplasma con las organelas como son las mitocondrias, ribosomas, entre otras, y un conjunto de células especializadas, es decir, con funciones específicas, van a formar tejidos. Esa asociación de células que forman tejidos, a su vez, van a formar a los órganos. Los órganos con funciones específicas van a formar a los sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema nervioso. Y el conjunto de todos esos sistemas van a formar al organismo, es decir, al individuo en sí. Y con esto culminamos la introducción a la anatomía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube y en caso de querer contactarnos a través de WhatsApp o el correo electrónico. Muchas gracias y recuerda, sé inteligente, aprende con académicamente.